Bueno, estamos en la Cancillería del Perú, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para hablar con el canciller, con el señor Rafael Roncayolo, específicamente del tema de La Haya. Muchas gracias, canciller, por estar con nosotros esta mañana. Encantado, Rosa María, es un placer. ¿Qué se está jugando el Estado peruano en La Haya? ¿Por qué esto es tan importante para el Perú? Bueno, esto es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque se trata del mar peruano y se trata de reconocer nuestros derechos sobre el mar peruano. El Perú ha sido precursor de las 200 millas y lo que estamos demandando ahora es el reconocimiento de un derecho y de una soberanía. Pero también es importante porque llevamos 200 años definiendo límites y solo nos falta definir esta frontera marítima con Chile. Es el último tema limítrofe que queda al Perú. Y también es importante porque nosotros aspiramos a la integración latinoamericana, que es, como dice el presidente Humala, juntos vamos a ir mejor. Y para avanzar mejor juntos, pues tenemos que resolver nuestras diferencias que no deben convertirse en obstáculos para avanzar juntos. Todos los países, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, todos. De manera que son 3 razones por las que es importante. ¿Por qué llegamos a este tribunal si había otros caminos? Incluso he leído unas declaraciones del doctor Enrique Barros, abogado chileno que trabaja con el equipo, señalando que en realidad... Chileno, claro. ¿Perdón? Con el equipo chileno. Con el equipo chileno, por supuesto. Que esta batalla en realidad es un conflicto construido por académicos. Que esto no existe, que es parte de una teoría que ha creado el Perú. ¿Por qué hemos llegado a este tribunal? Bueno, hemos llegado a esto por lo siguiente, Rosa María. Durante siglos la preocupación central era por las fronteras terrestres, pero en la segunda mitad del siglo pasado, y particularmente en los 30 últimos años del siglo pasado, se empieza a desarrollar una nueva rama del derecho, que es el derecho del mar, que recoge, por supuesto, cuestiones consuetudinarias, pero entonces nos empezamos a preocupar todos los países, y el Perú tuvo un papel importante en esto, junto con Chile y Ecuador. Nos empezamos a preocupar también por los derechos sobre el mar, y por lo tanto sobre las fronteras. Es por eso que en 1986 el Perú le plantea a Chile: vamos a discutir este tema pendiente que no hemos resuelto, de fijar definitivamente nuestra frontera marítima. Chile, con sus propios argumentos, por supuesto, tarda mucho en responder, hasta que en el 2004 Chile dice: no tenemos nada que discutir. Entonces esto es como en la vida real, ¿no es cierto? Yo le digo a mi esposa o a mi primo o a mi hermano: vamos a discutir este tema, y si no llegamos a un acuerdo, pues vamos a un tribunal para resolver y seguir viviendo en paz. O sea, había voluntad del Perú de llegar a un acuerdo bilateral. Efectivamente. Perú insistió desde 1986 hasta que presentó la demanda en el 2008 en buscar tratar esto de manera bilateral. Como esto no fue posible, Perú recurrió a un tribunal, que es la Corte Internacional de Justicia, pero precisamente para buscar resolver esto en paz y de una manera civilizada, y no por la fuerza de la fuerza, ¿no es cierto? Así es. En el siglo XIX estas cosas se resolvían por la fuerza del más fuerte. En el siglo XX, en el siglo XXI, se resuelven por los tribunales. Ahora, vamos a examinar un tanto los argumentos de Chile, que creo que son muy importantes para que el público peruano los conozca. El primer argumento es que ya existen tratados, es decir, que el Perú ya acordó con Chile en el año 52 y en el año 54 a través de la Declaración de Santiago de las 200 millas y luego a través del acuerdo sobre pequeñas embarcaciones de pesca, que el límite entre los dos países, el límite marítimo, era el paralelo. Y al declarar eso, al que el límite marítimo era el paralelo, el asunto está zanjado. ¿Qué opina de ese argumento? Ese es el punto de vista de Chile, efectivamente. Pero la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué cosa es un tratado de límite? Y en esto el derecho internacional, la jurisprudencia internacional dice claramente que un tratado de límites marítimos, por la importancia que el asunto tiene, debe ser un documento que refleje explícitamente la voluntad de las partes de establecer un límite marítimo. Casos recientes: este mismo año, el Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo, en el diferendo entre Myanmar y Bangladesh, acaba de fijar esto: un tratado de límite marítimo tiene que ser expreso. Este es el último de una serie de sentencias. Una muy importante es en el fallo entre Honduras y Nicaragua del 2007, en que ha quedado claramente establecido que desde el punto de vista del derecho internacional, un tratado de límites marítimos
tiene que expresar la voluntad de las partes de fijar un límite. Y por lo tanto, las coordenadas, etc. Un buen ejemplo de eso es el acuerdo del 84 entre Chile y Argentina o el acuerdo entre Perú y Ecuador del 2011, donde son verdaderos tratados de límites con toda la voluntad expresa, ¿no? Entonces, para la posición peruana, el límite no se fija por descarte, porque fijamos una discusión sobre cómo atender pequeñas embarcaciones marítimas. No, claro, o sea, nosotros sostenemos es que no existe un tratado de límite marítimo, y este es el punto central de la argumentación peruana. De acuerdo al derecho internacional y a estos antecedentes, no existe un tratado de límites entre Perú y Chile, por lo tanto, le pedimos a la Corte Internacional que establezca el límite. Ese es el tema central. La segunda argumentación chilena es que los peruanos nunca se quejaron. Nunca se quejaron. Desde la década del 50 han pasado 60 años. Durante esos 60 años, sobre el área reclamada, Chile ha ejercido soberanía. Nunca se han quejado. Bueno, eso tampoco es exacto para nada, ¿no es cierto? Porque en primer lugar, el tema es un tema nuevo, como estaba diciendo antes, con la aparición de esta discusión sobre el derecho al mar y los límites marítimos. Fíjese, la Convención del Mar se aprueba en 1982. Ya en 1986, el Perú, a través del embajador Bácula, pide a Chile que discutamos este tema. Y como dije antes, Perú insiste en la discusión del tema, varias veces más, y recién en el 2004 Chile dice no hay nada que discutir. De manera que si Perú va a la Corte Internacional de Justicia, no lo hace por una voluntad polemizadora, lo hace porque hay que resolver un tema y la otra parte se ha negado a resolverlo por una vía bilateral. Entonces, desde que aparece este nuevo derecho al mar, el Perú ha estado planteando el tema. O sea, el tema es... Desde 1986, y recién en el 2008, el Perú presenta la demanda. O sea, reclamos hay desde el 86, pero digamos, entre la década del 50 y el 86, ¿no se reclamó porque se estaba discutiendo la Convención del Mar? No, no se reclamó porque el tema sencillamente no estaba presente en la agenda de ninguno de los países. O sea, no es que no se reclamó. El Perú, como Chile y Ecuador, estábamos preocupados centralmente del tema de las 200 millas, que nace precisamente por la depredación que provocan las empresas extranjeras de fuera. Entonces ahí estamos desarrollando una doctrina, y tan pronto como esta doctrina es consagrada, el Perú dice, bueno, acá hay un tema pendiente que tenemos que discutir, ¿qué es este? Otro de los argumentos chilenos es que el Perú no ha firmado la Convención del Mar. Y al no firmarla, lo que está demostrando es un ánimo territorialista sobre las 200 millas. Es decir, lo que consagra la Convención del Mar es un dominio marítimo, pero no un territorio. Entonces, lo que quiere el Perú es que se le reconozcan las 200 millas como territorio. ¿Qué opina de esa tesis? A ver, vamos por partes. En primer lugar, que el Perú no haya firmado la Convención del Mar no quiere decir que no tenga estos derechos reconocidos por la Convención del Mar y por el derecho consuetudinario. Por ejemplo, el día 19 de noviembre se va a producir la sentencia sobre el diferendo entre Nicaragua y Colombia. Colombia tampoco ha firmado la Convención del Mar. Eso no impide que haga uso de sus derechos o que defienda sus derechos. Segundo elemento, no siendo por lo tanto necesario o indispensable haber suscrito la Convención del Mar para llevar un proceso como el que estamos llevando en la Corte, la Constitución del Perú, las dos últimas Constituciones del Perú, no son territorialistas. Y eso está bien claro en el diario de debates y en los textos constitucionales, que fueron redactados justamente pensando en la posibilidad de suscribir la Convención del Mar. Está, por ejemplo, el testimonio de Luis Alberto Sánchez, entre muchos otros. Entonces, no hay ninguna ley peruana que contradiga la Convención del Mar. Entonces, no somos un país territorialista, ni somos un país que tenga un ordenamiento jurídico contrario a la Convención del Mar. Posiblemente, desde el punto de vista no del proceso, desde el punto de vista de la imagen del país, hubiera sido mejor haber firmado la Convención del Mar por la imagen de coherencia del país, pero no es algo que afecte el juicio. La Constitución peruana habla de dominio marítimo. Sin embargo, hay algunos peruanos que sí defienden la tesis del territorio. Sí, efectivamente, sí. Pero no es la tesis del Estado peruano. No es la tesis de la Constitución, no es lo que consta en el diario de debates, y no es el texto de la Constitución. ¿Y no es la tesis que hemos llevado a la Haya? No, por supuesto, si fuéramos territorialistas no podríamos ir a la Haya, eso está claro, estaríamos fuera del ordenamiento jurídico internacional. Es precisamente porque hablamos de dominio y no de territorio que podemos ir a la Haya. Si no, estaríamos fuera. Hay también otros argumentos que tal vez no sean tan jurídicos, pero que están ahí.
El primero es uno que he escuchado en la prensa chilena señalando que el Perú está jugando mucho mejor que Chile, porque presiona políticamente y no jurídicamente. Los alegatos de pasillo, he escuchado, se hacen en busca de la equidad, que es un concepto que no es jurídico, sino político. Entonces Chile probablemente pierda por eso. Por nosotros tenemos una mayor presión política sobre la Corte. ¿Qué piensa de ese argumento? Me parece francamente curioso, ¿no? Sí. Para nosotros este es un proceso jurídico, este es un proceso judicial. Nosotros pensamos que aquí no hay ni lobby, ni presiones políticas, ni campaña mediática. Y estamos realmente tratando con mucha seriedad este tema. Por ejemplo, no hay ninguna autoridad del Perú que haya cometido ningún tipo de desliz en cuanto a hacer pública cosas que tienen que ser reservadas. De manera que somos muy cuidadosos de mantenernos dentro de las normas de la Corte. Interesante esta impresión de Chile, pero no, nosotros estamos buscando una sentencia que se base en el derecho. Nosotros no pensamos que la Corte actúe porque, bueno, te doy parte a ti y parte a ti. No, la Corte actúa según derecho. Es en el derecho, en la fuerza del derecho que se funda nuestra posición. En el escenario peruano, algo que parecía más o menos ganado es lo que llamamos mar afuera para Chile, del famoso triángulo, digamos, lo que está dentro de la proyección de las 200 millas desde el último punto peruano, pero que ya no alcanza, digamos, a lo de Chile. Pero la información que yo tengo es que Chile incluso considera que ese territorio marítimo, perdón, ese dominio marítimo no nos corresponde porque el paralelo es infinito. Es decir, el Perú se ha comprometido a trazar no un paralelo de 200 millas, sino un paralelo infinito. ¿Qué piensa de esa tesis? Eso me hace recordar una figura, una metáfora utilizada en el Perú a propósito de cosas muy distintas, que es la del perro el hortelano. Este pedazo de mar, yo no pretendo que sea chileno, pero tampoco puede ser peruano, y está dentro de las 200 millas, ¿no? Este es uno de los puntos en que cae de suyo que la Corte nos debe dar la razón, ¿no? Chile sostiene una tesis francamente peregrina de un mar presencial que se prolonga al infinito, ¿no? Pero entonces negar los derechos del Perú sobre esta parte de las 200 millas peruanas que es exterior a las 200 millas chilenas es una pretensión desmedida, por decirlo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de ambiciones de esa naturaleza infinita, como usted la llama. En el caso de el punto de origen para hacer el trazado, hito orilla del mar versus hito número 1, un asunto que también se va a resolver en esta sentencia. Bueno, el Perú no ha planteado eso como una demanda a la Corte. La demanda del Perú tiene dos puntos. Uno es que no existiendo un acuerdo sobre el límite marítimo, la Corte establezca el límite y de acuerdo al derecho internacional ampliamente consagrado, ese límite tiene que ser equidistante en la zona de superposición de los dos mares. Y dos es que la Corte reitere, consagra, reafirma el derecho del Perú sobre sus 200 millas exteriores a Chile, ¿no? Pero evidentemente, al pedir que fijemos un límite, pedimos que ese límite empiece donde tiene que empezar. La frontera marítima empieza donde termina la frontera terrestre. Y sobre la frontera terrestre no puede haber discusión, porque el Tratado de 1929 fijó esa frontera que termina en el punto Concordia. No solo la fijó, fue delimitada por una comisión binacional. De manera que para nosotros este no es un punto de discusión. Es natural que al fijar la frontera, esta frontera marítima empiece donde termina la frontera terrestre, o sea, en el punto Concordia. Esta es otra vez una pretensión que corresponde a un nivel de aspiraciones que Perú no tiene en su horizonte.